Es doctor en Ciencias Geológicas por la Universidad de Barcelona, siendo el primer geólogo que se doctoró en España en energía geotérmica. En el campo de la geotermia ha dirigido numerosos proyectos nacionales e internacionales, tanto en el sector público como en el sector privado. Y también ha trabajado en proyectos de I+D por parte de la Unión Europea. También ha desarrollado actividades docentes en las universidades de Madrid y de Barcelona. Y es autor de numerosos artículos y publicaciones en revistas científicas de España y del extranjero. Y en la actualidad, ¿qué es en la actualidad? Pues en la actualidad es el responsable de la División de Geotermia del Instituto Volcanológico de Canarias, en donde pues allí desarrolla la prospección geotérmica de todas las islas. Y después, buceando yo en internet, he visto que él pues siempre le ha gustado volar, y entonces sí se ha conseguido el título de piloto privado ya hace bastantes años. También leí, y ha dicho él, que cuando no trabaja en geotermia, como hobby o algo por el estilo, se dedica mucho, le gusta mucho la cosmología, el origen del hombre y la arqueología egipcia y griega. Y también ha dicho ya finalmente que a sus 60 y tantos años ha decidido hacer solo lo que le gusta, y que piensa seguir así hasta el final. Doy la palabra. Muchas gracias por la presentación, pero como diréis los físicos, todo esto es FDP, es función del tiempo. Y el tiempo es relativista siempre. Pero en fin, no sé qué pinta aquí un geólogo rodeado de físicos o de astrónomos, pero voy a procurar explicar de manera muy sencilla, pero en una hora da para poco, qué es la geotermia como energía, de dónde viene, cómo se utiliza. Con lo cual, esta presentación tiene una parte relativamente científica, que os podéis creer o no, pero que al final tendrá una sorpresa. Tendrá una parte ingenieril, tendrá una parte política, con lo cual vamos a procurar picotear en todos los ámbitos para que os hagáis una impresión de conjunto de qué es y por qué en este país no se utiliza y por qué en otros sí, y cuáles son las fortalezas y cuáles son las debilidades de este tipo de energía. El índice de la charla va a ser el origen del calor, la geotermia en el mundo, las tecnologías de uso y los retos de la explotación geotérmica desde el punto de vista económico. Con esto tenéis una idea de conjunto, un paquete de cómo funciona todo esto. ¿Qué es la geotermia? La geotermia no es nada más que intentar aprovechar el calor terrestre, pero para saber el calor terrestre tenemos que saber cómo funciona. Nos da igual de dónde venga, esto lo veremos algo después, pero nos interesa saber dónde está, cómo se busca, y no solamente cómo se busca, sino qué hay que hacer para encontrarlo. Y evidentemente este aprovechamiento tiene que ser de forma eficiente y eficaz, y ahí es donde entra la parte ingeniería que os estaba comentando. En todos los libros de bachillerato, y no de bachillerato, pues se nos ha explicado que la temperatura de la Tierra se incrementa a 30 grados por kilómetro. Y a esto se le llama gradiente geotérmico. Esto es lo que hemos estudiado siempre. No se dan más explicaciones. Quedan. ¿Qué buscamos? Pues aprovechar este gradiente, que si os fijáis es muy pobre, porque 30 grados por kilómetro, pues tenemos que ir muy profundos para encontrar temperaturas que sean útiles. Depende para qué, ahora lo veremos. Entonces vamos a empezar la charla sobre el origen del calor. Todos conocéis el corte teórico de lo que sería la Tierra como planeta. Un núcleo interno, un núcleo interno, pero estas las tecnologías, a ver, aquí la modo presentación.
un núcleo interno que se supone constituido por hierro-níquel, un núcleo externo que se supone de naturaleza líquida, y digo siempre se supone, ahora explicaré por qué, un manto que se divide en dos grandes segmentos, lo que llamamos en geología la astenosfera, que se considera y se sabe que tiene un comportamiento geológico plástico, y una parte más interna que se considera sólida. Y después una corteza, la corteza de la naranja, que tiene muy poco espesor, 10 hasta 80 kilómetros, no más, que flota entre comillas, encima de la astenosfera, que es la parte superior del manto. Esto es la teoría. Teoría que se basa en la propagación de las ondas sísmicas. Los grandes terremotos generan tres tipos de onda, como sabéis, las P, las S y las L. Entonces, los terremotos, cuando son importantes, un terremoto puede, las ondas P, S y L, las S menos, pero pueden dar varias veces la vuelta al mundo, que son las famosas réplicas. Entonces, se sabe que las ondas S, que son ondas de cizalla, no se transmiten en líquidos, mientras que las ondas P se transmiten en líquidos. Por tanto, si estudiamos el comportamiento de las ondas generadas por un terremoto en varias estaciones sísmicas alrededor del globo, veremos que en unos sitios llegan unas ondas y en otros sitios llegan otras. En unos sitios llegan las P y las S y en otros sitios no llegan las S, por ejemplo. Entonces eso nos permite saber la estructura interna. Aquí veis el comportamiento de las ondas P en función de la profundidad. La Tierra tiene 6.000 y pico kilómetros de radio, con lo cual las ondas P viajan a unas determinadas velocidades, entre 7 y 13 kilómetros por segundo, pero cuando llegan a la parte externa del núcleo, baja la velocidad de manera drástica, mientras que las S quedan paradas y no siguen. Con lo cual, eso hace suponer que la parte externa del núcleo es líquida. Pero que no se sabe. Estamos siempre, antes lo comentaba a unos amigos mientras estábamos charlando aquí, los médicos cuando tienes alguna enfermedad te dicen, bueno, pues usted tiene síntomas de esto y su cuadro es compatible con, y ese compatible con, si te dicen que tienes cáncer de hígado, pues no te están diciendo que tienes cáncer de hígado, tus síntomas son compatibles con un cáncer de hígado, para que después no les demandes. No, pues usted me dijo que tenía cáncer de hígado, no, yo dije que sus síntomas eran compatibles con. Bueno, pues todo esto es lo mismo. Todo esto es compatible con un modelo matemático que, si intentamos simularlo, nos da esta misma respuesta. No quiere decir que sea, pero es una herramienta con la que podemos comparar. Respecto a la densidad, hay unos cambios de densidad importantes que coinciden curiosamente con los cambios de velocidad o de parada de las ondas P o S. La presión, evidentemente, se saca por el modelo matemático, y la temperatura, si tenemos los perfiles de temperatura supuestas siempre por modelo matemático y los puntos de fusión, vemos que la azul en este caso es la temperatura. Los puntos de fusión están en rojo. En la corteza, a nivel de corteza, los 100 primeros kilómetros se pueden superar los puntos de fusión. Es decir, puede haber corteza fundida, efectivamente hay volcanes. En todo el manto se comportan, la temperatura siempre es menor que el punto de fusión, con lo cual estará en fase sólida. En el núcleo externo, veis que la temperatura de fusión supera la temperatura en azul supera el punto de fusión, con lo cual puede estar en forma líquida y después vuelve a estabilizarse a sistema sólido. Todo esto es deducible exclusivamente por las ondas P, por las ondas S. Nada más. Es la única herramienta que es capaz de atravesar el planeta para hacer una radiografía y para ver lo que hay. No tenemos más herramientas. Entonces, si volvemos otra vez al esquema de antes, este es el incremento de la temperatura en el interior de la Tierra. Curiosamente, en la parte de la corteza, en los 100 primeros kilómetros, es cuando el gradiente es el que nos dicen los libros de texto, los 30 grados por kilómetro. Pero si esta temperatura y este gradiente se mantuviera
llegaríamos al interior del núcleo a una temperatura de casi 200.000 grados, lo cual es absurdo. La temperatura del núcleo, por cálculo, por modelo matemático, sale aproximadamente entre unos 6.000 y unos 7.000 grados, no los 200.000 que aparecerían si el gradiente fuera constante. Con lo cual, esto pues, es una singularidad, por motivos físicos, que está ahí, pero no responde en profundidad al mismo modelo. Con lo cual, a nosotros nos va muy bien, porque lo que intentamos aprovechar es precisamente esta parte de la curva de gradiente. La parte donde el gradiente es mayor. Pero este gradiente de 0,3 puede ser todavía mayor de lo que estamos viendo. Esto es un ejemplo de sondeos que se hacen cada día pues, para buscar petróleo, para buscar lo que sea. Los sondeos de petróleo hoy en día normalmente, como mucho, van a llegar a 5.000 o 6.000 metros. A partir de esa profundidad ya no es rentable sacar el petróleo, sobre todo si es muy denso, la calidad química es mala. Por encima de los 2.000 ya no hay ningún pozo, porque todos los yacimientos someros son los que se han aprovechado siempre, con lo cual son los que se han encontrado enseguida. Entonces ahora estamos en una fase de que mientras el petróleo esté a $80 barril, por ejemplo, pues no sale a cuenta hacer sondeos de 6.000 metros para buscar petróleo porque sale demasiado caro la prestación. Entonces los sondeos petrolíferos nos permiten saber que ese gradiente medio de 3 grados o de 3,5 cada 100 metros se verifica en todas las partes del mundo, con unas ciertas oscilaciones en más y en menos, pero la media son 3 grados, 3,5 cada 100 metros, 30 grados, 35 cada kilómetro. Hay sondeos en los que los gradientes son brutales, como por ejemplo este en Italia. Estos gradientes importantes son los que se utilizan para explotar la energía geotérmica. Ahora veremos cómo se generan. ¿Cómo la medimos? Lo que medimos siempre es el flujo. El flujo de calor que nos da nada más que el gradiente multiplicado por la conductividad térmica de la roca. Entonces, esa es la unidad de medida con la que trabajamos en geotérmica. Podemos trabajar en el flujo, lo podemos determinar en calorías por centímetro cuadrado segundo o bien en vatios por metro cuadrado. Pero lo importante en estos casos es la conductividad térmica de la roca. La conductividad térmica de la roca suele ser siempre una traidora a la hora de buscar geotermia. Y me explico. La gente que trabaja en una mina y está a 1.000 metros de profundidad, esa mina, las últimas galerías, pues esos mineros están trabajando aproximadamente a 45 grados de temperatura. Están a 1.000 metros, que son los 30 que le corresponden al gradiente geotérmico normal, más los 15 de superficie, 30 más 15, 45. Sudan lo que tengan que sudar. Pero, si están en una mina de sal, en vez de 45, pueden estar a 60. ¿Por qué? Porque la conductividad térmica de la sal o de los yesos, de los evaporitos que llamamos en geología, es 3 veces superior a la de cualquier otro tipo de roca. Con lo cual, ¿qué sucede? Que el gradiente geotérmico es el mismo, pero cuando se llega a un depósito salino o a un depósito de yeso, las líneas de flujo, al ser la conductividad térmica mayor, las líneas de flujo empiezan a juntarse y el pobre minero que hay dentro a la misma profundidad se cuece. Entonces, en ocasiones, se hacen sondeos, encontramos mucha temperatura, pero la temperatura no es debida a una anomalía geotérmica, sino que es debida, si no se sabe, a la presencia de materiales evaporíticos salinos que están cerca, con lo cual ese resultado de esa evidencia de geotérmica termina siendo falso. La media terrestre son 65 vatios por metro cuadrado, pero llegamos a máximos de 250 milivatios metro cuadrado y mínimos de 16. ¿Dónde están los mínimos? Los mínimos están en mitad de los océanos, en los escudos continentales, es decir, en mitad de Siberia, en esas zonas que tectónicamente han sido estables durante 3.000 millones de años. Ahí tienes el gradiente geotérmico normal de 0,3 de los libros y no busques nada más o incluso más bajo. En las zonas donde la tectónica de placas dice que las placas se juntan, que friccionan, etcétera, etcétera, es donde están precisamente las
donde se generan, como veremos ahora después, los fenómenos volcánicos, los fenómenos sísmicos, y es donde el flujo de calor es mayor, por motivos obvios basados en la propia geología. Siempre se ha dicho que, bueno, ¿a qué es debido ese calor cortical? Esos 30 grados por kilómetro que después desaparecen y creemos que desaparecen, por tanto desaparecen. Pero ¿qué es lo que genera ese gradiente? No se sabe. Ni lo sabemos ni nos importa. Y cuando digo no nos importa es porque, que yo sepa, el último que publicó algo sobre esto fue Capelmayer en el año 74. La gente ya no se preocupa en buscar por qué. Es un hecho, han habido muchas discusiones, no se le da más importancia y punto. Se acepta. Es un dogma. En religión esto se llamaría dogma. Y en física teórica se llamaría, ¿cómo lo llamáis? Un punto singular, una singularidad, ¿no? Lo aceptamos, nos lo creemos, punto. ¿Por qué? Porque siempre se ha dicho que el origen del calor cortical de gradiente estaba basado en la radiactividad de las rocas. Entonces, las rocas ácidas, es decir, los granitos, tienen mucha sílice. En la corteza, el 70% son rocas ácidas, el 20% son rocas básicas, es decir, sin sílice, y las ultrabásicas, que esas tienen otras cosas más raras, pues un 10%. Pero el calor, ese es el motivo, es decir, hombre, si las rocas ácidas con trecas en sílice, o cuarzo, tienen una abundancia del 70% de la corteza, pues estas son las culpables. Como después de la corteza ya no hay rocas ácidas, ya no hay granitos, pues la culpa van a ser los granitos. Entonces se dedican a estudiar los granitos. ¿Y los granitos que tienen? Cuarzo, feldespato y mica, como dicen los libros de bachillerato. ¿Y el cuarzo? ¿De dónde sale la radiación del cuarzo? De ningún sitio. Y del feldespato, que es un silicato lumínico ferromagnésico, ¿de dónde sale la radiación? Pues de ningún sitio. Entonces la radiación saldrá de las micas, ¿sí? Porque son silicatos potásicos. Entonces, ¿qué tienen las micas? Potasio 40. Entonces la culpa se le echa al potasio 40 de las micas. Pero claro, si hacemos un estudio volumétrico de las micas, de los granitos que hay en el mundo, vemos la cantidad de micas que pueden tener en porcentaje y multiplicamos el calor que se desprende de la desintegración del potasio 40, pues los números no salen. Entonces la gente ya se ha hartado, lo consideramos que eso es así y no nos preocupamos ni de nada más. La vamos a aprovechar y punto. Sé que no es un razonamiento muy científico, pero es lo que son las cosas. Entonces, por simple observación, ¿a qué conclusión llegamos? La ciencia se basa en la observación, y de la observación empezamos la fase deductiva. Pero cuando vemos que la geotermia está en los sitios donde os he dicho antes, donde convergen las placas, donde las zonas que son tectónicamente activas, donde hay fallas, donde hay volcanes, donde hay terremotos, y las zonas que son totalmente estables, pues ahí no hay geotermia, los gradientes geotérmicos son muy bajos, los flujos de calor son muy bajos, pues entonces está pasando algo. Entonces de entrada ya decimos, hay dos clases de geotermia. La geotermia que se basa en el gradiente geotérmico normal, entre los 30 grados por kilómetro de los libros, y ese calor se propaga por conducción en esos granitos. Pero para que haya gradientes geotérmicos anómalos, 3, 4, 5 veces, como hemos visto antes, superiores a los flujos medios, necesariamente obedecen a modelos convertidos, siempre. Con lo cual ahí tenemos otro tipo de geotermia. La de 0,3, esa es universal, está en todas partes. Perforamos aquí y a 1000 metros encontramos 30 grados. Más la temperatura ambiente, pues los 40 y pico que correspondan. No hay más. Eso está en todas partes. Y como veremos después, esa es la gran energía del futuro. Después veremos y las indicaciones que tienen en estos momentos. Pero hasta ahora la ciencia lo que ha buscado son estas zonas puntuales donde existen corrientes de convección, que es lo que transporta el calor con ganas hacia la superficie. Entonces, en función de que sean de un tipo o sean de otro, pues los geólogos tenemos diferentes métodos para buscarla y para intentar encontrarla.
Este sería un ejemplo muy sencillo de los dos tipos de energía geotérmica. Yo puedo tener, estos son yacimientos sedimentarios, estos son calizas, estos son arcillas, y bueno, y aquí una roca de basamento, puede ser un granito. Entonces, pues yo si voy lo suficientemente profundo, pues pueden ser 3 kilómetros con el gradiente de 0,3 que hemos visto, pues son 90 grados la temperatura superficial, llegamos a 100 grados a 3 kilómetros. A 100 grados, si tenemos la suerte de encontrar un acuífero que tenga agua, saldrá vaporizada la superficie, con lo cual eso nos puede mover una turbina. Este tipo de geotérmica va a estar en todas partes. Ahora bien, si tenemos una zona volcánica en la que la cámara magmática, que ha podido salir fuera en forma de volcán o estar dentro y sabemos que está, pero todavía no ha salido a la superficie porque no ha roto, pero tenemos una intrusión magmática caliente quiere decir que las intrusiones magmáticas están siempre entre 900 y 1200 grados, claro, esto a 4, 5, 6 kilómetros de profundidad, ya por simple conducción, os generaría unas isotermas que con un sondeo de 1000 metros de 2000 podríais captar 200 o 300 grados. Con lo cual podéis llegar a encontrar vapor incluso supercrítico para mover turbinas. Eso es lo que se busca. Pero, evidentemente, como he dicho antes, el primer modelo, el general, se basa en una transmisión por conducción, mientras que la otra se va a basar siempre en una transmisión por convección. Entonces, vamos a ver el origen de ese calor convectivo, que es el que nos interesa a la hora de explotar ese tipo de energía. El calor convectivo surge, se forma en el núcleo, y existen unas corrientes de convección que son las que mueven las placas en superficie. La tectónica de placas, que todos habéis oído hablar. La tectónica de placas se inicia por alguien que, contemplando el mapa, dice, caramba, África y Asia coinciden. Y a partir de ahí, pues lanza la idea, como si fuera un Newton cualquiera de por qué se cae la manzana y no se cae la luna, ¿no? Mientras no será mentira, pero se pone la anécdota. Bien. Esto es lo mismo. Pues entonces, oye, pues qué casualidad, es verdad, tiene la misma forma. Y después los geólogos se dan cuenta de que las formaciones geológicas, los terrenos en el borde de África, son los mismos que en el borde de América, con lo cual, oye, cuidado, eso ya no suena juntos, es que tienen continuidad. Y si aquí tengo una mina de plomo, al otro lado tiene la misma formación tengo otra mina de plomo, con lo cual esto está claro que esto estaba unido. A partir de ella se sabe por experimentación que eso estaba unido, con lo cual algo lo ha roto. ¿Qué es lo que lo ha roto? Intentamos buscar la fuerza interna del planeta, que es lo que ha roto esto, pero partimos de un hecho, de una visión experimental que vemos en superficie, porque las formaciones geológicas en Asia y en África coinciden. Entonces, a partir de ahí, se investiga mucho durante los años 70, esta teoría comienza en los años 40, pero se empieza a estudiar muy en serio la década de los 70. La década de los 70, rusos y americanos metieron un montón de millones para comprobar si la teoría de la tectónica de placas que se hablaba entonces era cierta. Evidentemente es cierta. No vamos a entrar en los detalles de cómo se han descubierto, etcétera, etcétera, pero es tremendamente curioso, podemos estar hablando una hora. Pero todas estas fracturas que veis aquí, veis que estas bandas horizontales que se ven paralelas a las grandes fracturas del Atlántico, pues cada una de estas bandas tiene una polaridad magnética diferente. Entonces se sabe que el terreno está bandeado porque la polaridad magnética es distinta, con lo cual el polo de la Tierra tuvo que moverse y los minerales ferromagnésicos que forman los basaltos de las lavas, cuando la lava está fluida, se orientan en base a la posición del polo magnético. Cuando se solidifican, eso queda marcado, con lo cual nosotros cogemos el microscopio, hacemos sección delgada y miramos la orientación de los cristales de minerales ferromagnésicos y podemos medir la posición en la que estaba el polo. Entonces, como paralelamente a eso podemos hacer, mediante potasio argon, podemos hacer la geocronología de esa muestra, sabemos que en el año tal el polo estaba en tal posición.
Con lo cual, si resulta que las bandas, todas estas bandas que veis aquí, se van separando, las del centro son jóvenes y cada vez son más antiguas, más antiguas, más antiguas, más antiguas. Entonces está claro que el movimiento de la Tierra, el movimiento de las placas viene de algo que viene de dentro y me las mueve hacia afuera. Después esto se ha comprobado, pero para que veáis un poco cómo se sabe, cómo se ha sabido que las placas se separan. Simplemente el estudio de la polaridad de los minerales que han estado fundidos en los basaltos, porque mientras está fundida la lava se orientan en dirección de los cristales. Bueno, esto es una simulación muy poética de lo que pasaría, pero claro, el núcleo que es líquido y a esta cota, parte superior del núcleo, tiene que estar a unos 5000 grados, tiene que generar unas corrientes de convección, tiene que generarlas. Volvemos a lo de siempre. El modelo superficial funciona como si el manto tuviera convección. Será verdad o no será verdad, pero funciona como si la tuviera. Entonces, hay unas zonas centrales en los océanos, que el océano se rompe, sale el material, que es este, y va mandando las placas hacia la derecha o hacia la izquierda. En el otro lado, en el Pacífico, hay otra placa, con lo cual las placas llega un momento que si se paran por un lado se juntan por otro. Cuando se pegan el tortazo, sucede esto. Cuando se pegan el tortazo, ¿qué sucede? Pues que se arrugan y se forma una cordillera que es paralela al tortazo. Con lo cual, en estas zonas de fricción, donde una placa se mete por debajo de la otra, el rozamiento aquí es brutal. Ese rozamiento, esa energía, si se libera en forma mecánica, da lugar a terremotos, y si no se libera en forma mecánica, porque todo depende del contenido en agua. Fijaros que el mar está aquí, la placa cuando se hunde arrastra agua marina, esta placa, la placa por la parte de arriba está saturada en agua, con lo cual esta saturada en agua arrastra agua hacia adentro. Si el material es suficientemente plástico, no genera terremoto, sino que al tener agua facilita la fusión de la roca y genera cámara magmática, genera un volcán. Entonces, aquí se va a formar una cámara magmática porque, se forman fusiones parciales. Aquí se forman fusiones parciales. Y si la cámara magmática se forma aquí, pues encuentra una falla, una grieta, sale a la superficie y se forma un volcán. Por eso los Andes los tenéis llenos de volcanes por todas partes, pero los Andes tenéis unos terremotos de 3 pares de magnitud. Porque depende de la zona de la placa que sea, la placa tiene más agua, tiene menos agua, donde no tiene agua forma un terremoto, donde tiene agua forma un volcán. Esto, a nivel mundial de más de detalle, pues las fallas en cuestión que atraviesan el globo son de este estilo. Esto es la falla de San Andrés, la famosa falla de San Andrés en California, esta también es la misma, pero el Atlántico lo tenéis completamente partido y el Pacífico también. Aquí veis las bandas, la gran fractura es esta, pero tiene otras fallas perpendiculares y levantan transformantes, pero sobre todo las diferentes bandas que veis que se desplazan hacia aquí son las anomalías magnéticas por variación del campo magnético terrestre que os había comentado antes. Ese es el resumen. Con lo cual, claro, por aquí se parte el mundo por la mitad y por aquí se parte el mundo por la mitad. Con lo cual, aquí hay unos tortazos impresionantes, toda la cordillera, empezáis por arriba por Alaska, la cordillera de los Apalaches, etcétera, etcétera, pasáis aquí por toda la cordillera andina y por esta zona de aquí de Japón, la Solemneo se separa por aquí, se pega el tortazo por aquí. Entonces, Japón, Filipinas y Indonesia son todo islas volcánicas, grandes volcanes y grandes terremotos y grandes tsunamis y todo el desastre que queráis, todo junto ahí, porque es una de las placas convergen. Y aquí las placas se separan por aquí, se separan por aquí y convergen por esta parte de aquí y convergen por la parte americana. Aquí lo veis. En azul, las zonas que divergen, la velocidad de separación de las placas, en geología decimos que es la velocidad a la que crece el pelo o crecen las uñas. 3 centímetros por año, entre 3 y 5 centímetros por año. Es muy fácil de recordar. Velocidad de crecimiento de pelo, velocidad de crecimiento de uñas. Entre 2 y 5 centímetros por año.
Eso es suficiente para que formen, pues, si multiplicáis por la edad de la Tierra, pues 3 centímetros por año, 5 centímetros por año, es una señora velocidad. Entonces, los tortazos en la parte roja, las partes rojas, pues son memorables. Entonces, aquí en el Mediterráneo tenéis una serie de tortazos memorables porque la placa africana empuja sobre la europea, y tenéis toda la formación de las béticas, las béticas nada más que el tortazo entre África y tenéis todos los volcanes activos de la zona encaliada con todos sus terremotos, tenéis todos los volcanes de las islas griegas con todos sus terremotos, y tenéis todos los volcanes, los terremotos de la zona anatólica con todas sus miserias, cada 10 años uno. Entonces, y esta es la zona más destructora que existe en el planeta, que es donde tenéis los grandes desastres. Con lo cual, este es nuestro planeta vivo. Todo esto que son miserias, vamos a intentar aprovecharlo para sacar energía. Precisamente de esas zonas que están tan damnificadas por estas cosas, resulta que tienen la gran ventaja de tener energía gratuita porque la Tierra se la proporciona. Pero la Tierra, pues como todo ser ente físico, no es ni isótropa ni homogénea. Entonces, pues siempre tiene versos libres. Y hay una cosa que se llaman las plumas térmicas o los puntos calientes, que son los versos libres que tiene la Tierra, que también tiene derecho a tenerlos. Si el modelo de placas fuera muy bonito, pues se parte el Atlántico, se parte el Pacífico, giran, se forman las corrientes de convección cuadrada, chocan por donde os he dicho, perfecto. Pero entonces hay un momento que dices, oye, y en este mapa que has puesto antes, las Hawái, que están en mitad del Pacífico, todas las islas del Pacífico, la Micronesia, la Polinesia, son todas volcánicas, y eso está ahí en mitad de la nada, están en el centro de una placa. ¿Eso qué pinta ahí? Porque es muy fácil decir Islandia está en mitad de la placa de la apertura, con lo cual Islandia es muy fácil de justificar. Pero ¿y las Azores? Las Azores también están en mitad de la placa, pero ¿y las Canarias, que están a 2000 kilómetros del eje de la placa? Cabo Verde, las islas de Cabo Verde, ¿qué pintan ahí? ¿Qué hacen ahí? Porque eso no entra en el esquema que os he estado explicando. Pues estos son las anisotropías de la Tierra. Las anisotropías de la Tierra tienen los hot spots, que dicen los ingleses, son las plumas térmicas, en castellano plumas térmicas o puntos calientes. Cuando quiere, cuando la diosa Tierra quiere, pues de la parte interna del núcleo, de la parte externa, perdón, del núcleo, la parte líquida, pues se escapa un chorro de algo que sale a la superficie y con toda la virulencia rompe la corteza y forma una isla. Ni siquiera te la ha hecho. Esto hace muy poco que se ha descubierto, pero muy poco quiere decir, todo esto es de los años 80, hace 30 años que se ha visto, pero está muy bien estudiado ya, como veis. Entonces, bueno, pues este fenómeno por fin se ha logrado explicar que pintan todas estas islas volcánicas en mitad de la nada, donde no hay tectónica de placas ni visible, ni está ni se la espera. Bueno, pues repito, del manto sale, como en el Sol, sale una protuberancia donde quiere, y la lanza, y ahí la tenéis. Sube eso hacia arriba, rompe la corteza que se mueve, monta ahí todos los basaltos, porque estos son basaltos, se forma ahí una gran colada de basaltos que va creciendo en el fondo del mar hasta que forma una isla. Estas plumas tienen del orden, la anchura de estas plumas es del orden de 200-300 kilómetros. O sea, a nivel planetario son extremadamente delgadas. Y cuando llegan aquí arriba y se quedan en la base de la corteza, porque la corteza la empujan a romperla, la anchura de la pluma cuando se detiene aquí está sobre los 600-700 kilómetros. Son muy pequeñas, pero como veréis después en la geotermia, muy pequeñas pero brutalmente potentes. La cantidad de energía que hay por kilómetro cúbico es impresionante. Esto es un mapa de las principales plumas térmicas que hace muy poco, 10-15 años, se ha publicado todo esto. ¿Cómo sabemos, cómo podemos saber que hay una pluma térmica? ¿Cómo la medimos? Mediante las ondas sísmicas, que es la única herramienta que tenemos. Como esas plumas térmicas
son de naturaleza pastosa o líquida, evidentemente las ondas P se van a ralentizar y las ondas S se van a detener. Con lo cual, estudiando todos los grandes terremotos que hay en la Tierra, analizándolos mediante un algoritmo de cálculo, se encuentra que las plumas, aquí veis la velocidad, el porcentaje de disminución de disminución de velocidad de las ondas P. Entonces los puntos marrones son las plumas. Pero fijaros que en mitad de todo el Pacífico, la Micronesia, la Polinesia, las Hawái, tenéis un gran punto caliente. En África, y nadie se lo explica, pues hay otro brutal. El de Canarias, Cabo Verde, lo tenéis aquí. Y si estudiáis, se hace una tomografía, fijaros que es muy reciente, esto es de 2011, aquí tenéis el ejemplo de lo que sucede en Islandia, esto es la isla, aquí tenéis perfiles longitudinales, la corteza en profundidad, y aquí lo tenéis en planta, veis la isla. Pues tenéis representado, esto es un modelo de la velocidad de las ondas P, cuanto más marrón, más lentas van, y esto es un modelo de las ondas S, que todavía funcionan mejor porque cuando pillan un poco de líquido y la cosa está muy líquida, se ralentizan mucho más. Por eso los colores y los esquemas son más intensos. Pero fijaros que toda la isla está encima de un punto caliente. Entonces Islandia siempre se había creído que la isla estaba ahí porque estaba mirando el rift oceánico, donde las placas se separan. Ahora no, ahora sabemos que está mirando el rift y además hay un punto caliente, que se suman las dos cosas. Por lo cual Islandia es lo que es. Este sería un ejemplo de lo que pasa en Hawái. En Hawái tenéis una tomografía de lo que sería el globo, esto sería el núcleo. Grandes números, quedaros con la idea de que la Tierra son 6.000 kilómetros de radio, 3.000 son de corteza más manto y 3.000 son de núcleo. Grandes números. Con lo cual aquí tenéis manto y esto sería núcleo. Entonces, veis que por tomografía existe desde aquí esta parte del manto, suben estas cosas hacia arriba, a nivel de, o sea, esto serían 3.000 kilómetros, pero en este caso sería, bajamos un cero, estaríamos los 300, pero se ve perfectamente las plumas térmicas cómo suben hacia arriba y cómo se ensanchan, como hemos visto en el modelito de antes, aquí suben por aquí, se ensanchan por arriba, estos son, pues lo que os he dicho, 200 kilómetros, 300, 400, mientras que arriba ya pueden llegar a los 1.000. Entonces todo el vulcanismo de mitad del Pacífico y todo el vulcanismo de mitad del Atlántico se generan mediante estas plumas térmicas, que son anomalías que no sabemos por qué se generan. Esto sería lo mismo, pero para las islas de la Macaronesia, ¿sí? Para Cabo Verde y para Canarias. Y Madeira. Sucede exactamente lo mismo. Aquí tenéis los 2.800 kilómetros, que sería la parte superior del núcleo líquido. Aquí tenéis ya la superficie, mirad el comportamiento de las ondas P, cómo sube, y el comportamiento de las ondas S, siempre en porcentaje de reducción de velocidad. Se ve perfectamente que son hilos que suben hacia arriba, dando las anomalías que se producen. Como anécdota, esto sirve para saber cómo se han formado las Islas Canarias. Debajo de las Canarias está la pluma que hemos visto antes, está esta pluma, pero ¿qué sucede? Sucede que la placa se mueve, con lo cual esta pluma, cuando suelta un pulso de magma, forma una isla. ¿Qué isla forma? Pues si después cogéis los basaltos y hacéis la geocronología de las islas mediante isótopos, entonces resulta que Lanzarote y Fuerteventura tienen 24 millones de años, Gran Canaria tiene 15, Tenerife tiene 12, La Gomera tiene 2, La Palma tiene 2 y el Hierro tiene 1. ¿Por qué? Porque la placa se va moviendo y va formando pulsos pop. Con lo cual, ahora, cuando sabemos todas esas cosas, queda totalmente confirmada la presencia de las plumas mantélicas, cuyo origen está en el núcleo terrestre. Bien, hemos visto aproximadamente el origen del calor. Vamos a ver todo esto cómo se aprovecha. Todo esto se aprovecha, pues podemos aprovechar la temperatura, lo que llamamos de alta entalpía, que está por encima de los 180 grados, o a medida que la temperatura va bajando, la podemos aprovechar para diferentes cosas. A partir de 100 grados se puede generar electricidad. ¿Por qué? Porque hay vapor.
es el vapor, luego una turbina, esa turbina luego un alternador, no tiene ningún tipo de secreto. Nos da igual el origen del vapor, que sea de una central nuclear, que sea de una térmica, o que sea de la que manda el diablo cuando se enfada. No es absolutamente lo mismo. Con lo cual, una geotermia está basada en los fluidos que llegan arriba siempre por convección, otra geotermia está basada en la roca caliente seca, que vamos a ver después. Aquí pasado. No. En el mundo. Pues en el mundo en estos momentos, aquí tenéis la producción de energía geotérmica siempre para generar electricidad. Estados Unidos, como no puede ser de otra manera, es el líder, casi 3.500 megavatios instalados. Tampoco os creáis que es tanto. 3.500 megavatios son tres nucleares de primera no, pero de segunda generación. O sea que tampoco es tanto, pero es una manera de intentar aprovechar algo, una energía que una vez haces el sondeo, el pozo es totalmente gratuita y no presenta ningún tipo de contaminación y tiene absolutamente ningún problema. La prueba es que en Estados Unidos 3.500 megavatios no es nada, pero, como veremos después, en las Azores, en la isla de San Miguel, pues con 4 sondeos están cubriendo el 50% de la demanda eléctrica de la isla. Todo depende de todo eso, en qué situación, en qué contexto se ponga. Entonces hay países generalmente pobres que han apostado mucho por la energía geotérmica porque no tienen que importar crudo y porque la energía es suya y hacen lo que quieren con ella, como es el caso de toda América Central, Salvador, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, etc. Y en estos momentos en África, por ejemplo, Kenia es la líder en energía geotérmica con diferencia a todo el continente. Pero lo importante es que veáis el crecimiento del 95 al 2015 o 2016, que estamos ahora, que los números se van a cumplir, andamos ya por los 18.000 en estos momentos, con lo cual el 20 se cumplirán los 21, el crecimiento que está teniendo, porque tecnológicamente funciona y se está demostrando que vale la pena ponerlo para generar electricidad. Estos son los principales países que están generando electricidad, como he visto antes en rojo, más de 500 megavatios, entre 100 y 500 en naranja y menos en azul, menos de 100, pero fijaros que nosotros no estamos. España está en blanco. Está en blanco y te preguntan por qué, si Francia tiene, Portugal tiene, y nosotros no tenemos. No, nosotros no tenemos. ¿Verdad? Nosotros no tenemos. Tendremos, pero no tenemos. Espero verlo. Un poco de suerte no lo veo. Después veremos por qué, que es un tema muy interesante. Los campos productivos, principales campos del mundo, están aquí. Es decir, si miráis todos los puntos amarillos, veréis que coinciden perfectamente con la zona donde bien las placas se separan, las placas se juntan, porque es donde se generan cámaras neumáticas, donde se genera liberación de energía, sea mecánica en forma de terremotos, sea térmica en forma de volcanes. Esto ya os lo he explicado antes. Un yacimiento geotérmico, entonces, ¿qué es? Un yacimiento geotérmico es una parte del subsuelo que se calienta por una anomalía que puede ser una cámara magmática o por un gradiente geotérmico normal, no da igual, uno será convectivo, otro será conductivo. El agua caliente, el agua de los acuíferos que hay dentro, se calienta, se recarga por la lluvia, con lo cual si nosotros perforamos aquí, esta agua caliente la sacamos hacia afuera. Y no tenemos que preocuparnos porque cuando llueve se encarga de recargar el sistema, con lo cual es energía gratuita. Una vez cuando era joven se me ocurrió coger todos los campos geotérmicos del mundo y ver, calcular los tamaños que tenían, y curiosamente la correlación que sale es esta. Esto es tremendamente curioso, pero tremendamente importante. Es que la correlación de todos los tamaños de los campos geotérmicos que existen en el mundo funcionando sigue, como no puede ser de otra manera, un logarítmico normal. Cualquier fenómeno natural es un logarítmico normal, al menos en geología y en biología. Entonces el 50% de frecuencias acumuladas de esta logarítmico normal es la media. En esta media son 10 kilómetros cuadrados. O sea, que estamos buscando anomalías en la corteza que son tremendamente pequeñas. Ahí está el mérito de los que nos dedicamos a esto de saberlas encontrar. No es fácil, 10 kilómetros cuadrados es muy pequeñito.
Pero ahí está el arte de la construcción. Pero son muy pequeños. ¿Por qué son muy pequeños? Es una corriente de convección, todos sabéis lo que es, pero las corrientes de convección cuando se generan normalmente, tenéis un ejemplito de cómo se genera en el matraz o cómo se genera en una pecera, pero normalmente son fenómenos en los que las raíces son siempre pequeñas. El punto caliente, como tal, también sería una convección rara que también tenéis una raíz pequeña. Y cuando lo ponéis en un sistema que se puede desarrollar un poco a sus anchas, pues la famosa lámpara, que yo me acuerdo que la vendían en el Corte Inglés, si os acordáis, podéis tener miedo a los años 70 o 80, venían estas lamparitas que simplemente funcionaban por diferencia de densidad de los fluidos, se calentaba la parte de abajo y subían las burbujas hacia arriba, ¿no? Pues bueno, esto no es nada más que una convección de dos líquidos con un diferencial de densidad de cada uno de ellos. Pero esta es la forma. Pero curiosamente, desde que hay ordenadores y podemos simular estos fenómenos mediante un modelo matemático, esto es una simulación de una anomalía térmica cerca de Barcelona, en la fosa de los Pirineos. Pues cuando empezamos el modelo a 1500 años, los colores de arriba son isotermas y debajo lo que está en azul es régimen de transmisión de calor conductivo y lo que está en rojo y en amarillo régimen de transmisión de calor por convección. Entonces, fijaros como sobre una base totalmente conductiva, que es la normal, se genera una convección en determinados momentos, pero que con los años, fijaros cómo va creciendo y son tremendamente estrechas y adopta la forma de la lámpara del Corte Inglés que habéis visto antes. O sea, la física es la física, sea a escala pequeñita o a escala grande, funciona siempre igual. Entonces esto ratifica que los modelos, que estos 10 kilómetros cuadrados, pues claro, si yo quiero aprovechar esta energía que me sube hacia arriba, tengo que hacer un sondeo, que lo tenéis dibujado aquí, este sería el sondeo, tengo que captar esta celda convectiva ascendente, porque la isoterma, esta de amarillo, me sube hacia arriba y me pone esta isoterma, que puede ser 150 grados, me la está poniendo prácticamente superficie, que es lo que busco. Poder encontrar mucha temperatura muy cerca, para que sea muy barata la extracción. Con lo cual, fijaros que realmente se confirma que las anomalías son siempre pequeñas. Esta es la mayor central geotérmica del mundo, en los Geysers de California. Genera 1000 megavatios de vapor seco a 240 y 340 grados con 400 pozos y 22 plantas. La pregunta, que es la pregunta elemental, que os podéis hacer todos, es decir, esto es una fábrica, esta es otra, esta es otra, esta es otra, esta es otra. Bien, porque no hay una grande en el centro que acumula que capta todas las tuberías, todos los pozos, y se pone una gran turbina y un gran alternador. Pues por una razón muy sencilla, porque todos los pozos que hay alrededor de esta central, a 2000 metros de profundidad aproximadamente, tienen entre 240 y 340 grados de temperatura, que sale el vapor. Entonces 340 sería, estamos muy cerca del punto crítico del agua ya. Pero es que si yo perforo aquí, donde estoy marcando ahora entre una central y la otra, el pozo a 2000 metros va a tener, si llega a 100 grados, si llega, que es la temperatura que le correspondería por el geotérmico normal y corriente. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que funcionan todos por convección. Y si hay una convección aquí, y aquí tengo 300 grados, tengo una rama convectiva ascendente, necesito una rama convectiva descendente que va a ser fría, porque si no, no tengo convección. Con lo cual, ¿dónde están las plantas? Las plantas están encima, las plantas generadoras de electricidad están encima de los celos convectivos ascendentes. Mientras que si yo me escapo fuera de las plantas y me voy y perforo a los lados, los pozos están fríos. Esa es la dificultad de encontrarlas. Y ahí reside el arte del prospectado geotérmico. Esas temperaturas, y paso muy deprisa porque esto es pura ingeniería, pero para que sepáis cómo funcionan, en función, lógicamente, de la temperatura que tiene el vapor, las centrales son de un tipo, son de otro. Cuando hay suerte, en superficie se ven estas cosas. Ves charquitas que hacen blu blu, pero que pones la mano y te quemas porque están a 100 grados.
o ves volcanes de lodo que de vez en cuando pega un petardazo y sale una masa de lodo a 100 grados y ellos, pues, como si fueran una topera en el suelo, y ves el volcancito de lodo porque es una gran burbuja que... Entonces, todos estos son síntomas de que por debajo hay algo. Pero esto no es fácil encontrarse esos síntomas por ahí. He dado muchas vueltas al mundo y he visto muy poquitos. Entonces, al final, hay una serie de técnicas que van a venir al caso para encontrar esas anomalías, bajo el punto de vista geofísico, con geofísica, con geoquímica, pero al final terminas perforando. Haces el sondeo y si tienes suerte, pues lo que encuentras es esto. Sale del sondeo un chorro de vapor, esta es la máquina, esta es la cabeza del sondeo que está produciendo. Entonces esto puede salir entre 250 y 350 grados y a una presión brutal, y después se le pone una cabeza de pozo y entonces con esa tubería se manda este vapor a presión a la fábrica para que no haga la turbina. Así de sencillo. Este sería el ejemplo estándar de una central geotérmica. Tengo el pozo de producción, con los pozos de producción, y capto el agua caliente que sale en forma de vapor, pasa por unos separadores, o si tiene gases no condensables para que no piquen los gases de la turbina, o si puede tener algo de anhídrido sulfuroso, fundamentalmente de sulfídrico, de SO2 o H2S, para separarlo. Entonces automáticamente mueve la turbina mueve el alternador, y el agua de descarga de turbina se enfría en estas unidades de enfriamiento para volverla a inyectar otra vez en el sistema. Entonces, al inyectar en el sistema mantenemos la presión, con lo cual estamos extrayendo el calor interno que da la Tierra, recirculando un fluido. Y las plantas pueden ser el vapor, depende de la entalpía que tenga el vapor, pues el vapor será de un tipo, será de otro. Las turbinas estarán de acuerdo con un tipo de vapor o un tipo pueden ser de single flash, de double flash. Todo esto es todo pura ingeniería, pero para que tengáis una idea. Centrales tipo, las más antiguas son las que el vapor sale de dentro y se ve, y todo el mundo de la edad de piedra ya adoraban el vapor que salía de allí, ¿no? O sea, que no hay que buscar, no hay que hacer prospecciones para encontrar. El vapor sale directamente del pozo, mueve la turbina directamente, sin más historias. La turbina mueve el generador, entonces el agua de descarga de la turbina se enfría en la torre y se inyecta por ahí, sin más. En el caso del single flash, pues la temperatura es algo más baja. El problema es que al tener una entalpía menor, no es todo vapor seco, sino que tiene vapor, y ese vapor es húmedo, con lo cual hay una fracción de agua importante en ese vapor, con lo cual hay que poner un separador a la salida de pozo, y este separador separa el agua que tiene del vapor. Entonces el vapor relativamente seco pasa a turbina, se condensa, se enfría y se vuelve a inyectar otra vez. En caso de que se le quiera dar más rendimiento al sistema, hay un doble flash, que es la que veis aquí. El ciclo binario son las más modernas, y estas son capaces ya de generar electricidad con agua a 80 y 90 grados. ¿Por qué? Porque lo que mueve la turbina no es el agua del sondeo. El sondeo produce agua a 90 grados, pongamos por ejemplo, con lo cual saldrá agua líquida. El agua líquida la hacemos pasar en estos tanques, pero dentro de estos tanques ponemos unos serpentines de isobutano, de isopentano, es decir, de un líquido de bajo punto de vaporización, 40-50 grados. Con lo cual el agua a 80-90 grados, el isopentano o el isobutano que hay aquí dentro lo vaporiza. Y al vaporizarlo es el isopentano o el isobutano lo que mueve la turbina. Con lo cual queda un ciclo cerrado. Aunque esta agua tenga gases, nos da absolutamente lo mismo, porque el agua tal como sale, se le saca el calor, se le extrae el calor mediante el intercambiador y automáticamente se vuelve a inyectar otra vez dentro del yacimiento. Con lo cual son unas centrales muy baratas, tremendamente baratas, y el kilovatio sale a nada, y normalmente son centrales que están amortizadas, en 4 o 5 años están amortizadas, y a partir de ese momento la electricidad es totalmente gratuita. En las Azores, si tenéis la oportunidad de ir, en la isla de San Miguel tienen 2, que están electrificadas al 50% de la isla, que es una auténtica maravilla. Bien, esto es lo mismo. Hay centrales en las que, esto es como el cerdo, se aprovecha todo.
Los gases no condensables, que normalmente suelen ser azufre, depende de lo cerca que esté el infierno, pues un poco más, un poco menos. Claro, el azufre, al ser el SO2 o el H2S, podría picar los gases de la turbina, con lo cual se saca antes. Pero normalmente, al lado de estas grandes centrales, con vapor, con derivados de azufre, el gas azufrado se separa, se precipita, y este azufre o se vende a la industria de abonos o a la industria de armamentos, o lo más rentable, que es lo que se está haciendo en Italia, en Narvedelo, por ejemplo, que es la planta más grande que hay en Italia, se utiliza para cosmética. Para cosmética, para jabones, para combatir dermatitis, etc. Pues entonces el jabón geotérmico, si hay balnearios que utilizan el agua sulfurosa del balneario, pues estos aprovechan todo el calor que manda el señor de los cuernos que hay abajo y organizan ahí una industria cosmética que es brutal, que les da más dinero, es un valor añadido que les está dando a la industria de generación de electricidad. Esta es la central, por ejemplo, esta es la central geotérmica de Azores, que os he comentado antes, de la isla de San Miguel. Aquí veis las unidades de refrigeración detrás. Estos son los separadores, perdón, los intercambiadores del agua que viene de los pozos con el isobutano o el isobutano. Y es así de pequeñita. Esta es la central de Krafla, en Islandia. Esta es la central de Hawái, que quedó destruida este verano por la última erupción de Kilauea. No sé si visteis que se estaba acercando a la central geotérmica. Bueno, pues esta, una de las últimas fotos, ahora todavía no existe, está cubierta por el asalto. Y esta es la de la Redeno, la más potente que hay en Italia, que es la que os he dicho que fabricaron cosmética a partir de la resto. Bueno, las turbinas están instaladas en el mundo, se dividen, aquí lo tenéis, fundamentalmente la mayor cantidad de ellas son de single flash, con un solo flash. De doble flash también hay unas cuantas, y después las binarias son las más modernas que he hecho, que son las que empiezan a funcionar a partir de ahora. Pero después viene la geotermia de baja temperatura. Y yo si encuentro agua a 20 grados o 30 o 40, ¿qué puedo hacer con eso? Pues hasta hace unos años, ya no ahora, hasta hace unos años, los franceses, por ejemplo, fueron los pioneros en todo esto. Hay barrios enteros de París, barrios enteros, calefactados con energía geotérmica. Se hacía un pozo que llegaba hasta unas calizas del Dover, que llamamos de geología, del Mesozoico. Entonces el agua salía a 80 grados y el agua se utilizaba para calefacción de edificios, una calefacción o caliente sanitaria, y después se volvía a remitir otra vez. La última obra que se ha hecho fue el aeropuerto de Orly, el aeropuerto de París-Orly, que hace 10 años está totalmente acondicionada mediante energía geotérmica, solamente con dos pozos, un pozo de extracción a 74 grados y un pozo de inyección a 40, es decir, tiene un salto térmico de 34 grados, con esos 34 grados se da calefacción a toda la agua caliente sanitaria a todo el aeropuerto de Orly. Quiero decir que no son tonterías, que son obras. Bueno, es la pregunta de siempre, ¿y en España qué? En España nada. O sea, lo tenemos en Portugal, lo tenemos aquí, nosotros no. Invernaderos. Invernaderos en países fríos, pues evidentemente el agua caliente la haces circular por radiadores, por el suelo, mediante aerotermos, como veis aquí. Entonces, tenéis una gran ventaja a los cultivos. Si tenéis... Las plantas funcionan por una cosa que los biólogos llaman integral térmica. Una planta madura, florece y madura y se da el fruto en base a unas kilocalorías que necesita. Cuando se le han suministrado esas kilocalorías, se forma la flor o se forma el fruto. Con lo cual, cuanto más rápido le des kilocalorías, más rápido producirán los tomates, o en vez de 2 cosechas al año, ahora 4, que es lo que pretenden los invernaderos. Entonces, pueden hacer cultivos de mayor valor añadido, que es lo que se pretende hacer en Canarias. Ya está bien de que Canarias haga únicamente papitas y tomates pequeños, se pueden hacer tomates grandes, hay que desterrar el plátano porque el plátano consume mucha agua y el turismo todavía más, y las islas van a perecer como no se ponga orden en todo esto,
Pero se pueden hacer kiwis. O sea, ¿por qué todos los kiwis que compramos tienen que venir de Nueva Zelanda, de otra parte del mundo? Aquí podemos hacer kiwis, pagamos. Y cambiemos la mentalidad bananera, nunca mejor dicho, por un cultivo como el maíz. ¿Por qué en Barcelona, en Cataluña, todos los días de San Jorge, que venden millones y millones de rosas, todas las rosas tienen que venir del Ecuador? Ecuador es el gran productor de rosas. Yo he estado en Ecuador y he visto los invernaderos de rosas, son todos invernaderos geotérmicos. Hagámoslas y hagamos la competencia a los islandeses, a los holandeses, que son el pueblo más culto del mundo porque basa en su economía en los diamantes en las flores. Adelantamos la puesta en el mercado, tiene un valor añadido, cultivos de valor añadido, adelantamos la puesta en el mercado porque nos producimos antes, aumentamos el número de cosechas y damos una protección a los cultivos por el hecho de que no hay heladas. ¿Qué más queremos? Pues esto con agua a 30 grados sí ha sido mucho. En España tenemos ninguno. En Canarias, por ejemplo, en Canarias hay un problema muy grande en las islas, porque al ser islas con vulcanismo activo, el vulcanismo genera mucho sodio y todas las aguas son sólidas. Entonces, el agua de Canarias prácticamente no sirve para regar, porque al ser muy sódica, el agua, sabéis que es mala para los cultivos, muchas aguas de Canarias no se pueden aprovechar. Se gastan millones en captar el agua, con galerías fundamentalmente, y después no se pueden aprovechar. Bueno, pues a los de Hawái, los hawaianos, lógicamente, con un vulcanismo activo les pasaba lo mismo. Pues lo han hecho muy bien. Han cultivado. Entonces hay un alga, que es la espirulina, que es un alga de alto valor en cosmética y de alto valor en probióticos, que es la única alga, la única microalga que tiene todos los aminoácidos esenciales, que necesita agua caliente, sódica, para crecer. Pues aquí la tienen ustedes. Pues mire, esto está al lado del aeropuerto. Cuando aterrizas en la isla grande de Hawái, esta foto está tomada desde el avión. Están esas enormes balsas de cultivo de algas. Es el mayor productor de algas del mundo. Cualquier espirulina que queráis comprar viene de los cultivos de Hawái. Hagamos esto en Canarias y hagamos a competidores americanos. ¿Se ha hecho algo? Si la temperatura es más baja, pues los balnearios que también dan su dinerito. Pero bueno, ahora viene la geotermia actual, la de baja temperatura. La gran novedad de hace 10 años, 15, no hace más. Ya nadie busca agua a 70 grados, ya nadie busca agua a 50 grados para calefacción. El aeropuerto de Orly, que hace 10 años, para mí, yo estoy seguro que ha sido la última gran obra que se ha hecho con agua a 70 grados. Ya no se busca todo esto. Ahora, da la casualidad de que alguien ha descubierto que en el subsuelo hay lo que se llama una línea térmicamente neutra. El calor del sol o el frío llegan a una determinada profundidad, que pueden ser 3, 4, 5 o 6 metros, depende de la capacidad calorífica del suelo, pero Satanás manda para arriba un calor, mayor o menor, pero aquí será el gradiente geotérmico normal, el flujo, el gradiente, el 0,3 multiplicado por la profundidad térmica de la roca, no es mucho. Pero hay una línea donde se encuentran el cielo y el infierno. Esta línea es la que se aprovecha. ¿Qué sucede? Sucede que si hago un pozo a 100 metros de profundidad, o menos, o a 20, la temperatura que hay en ese pozo, y me da igual que tenga agua como que tenga agua, me da igual, la temperatura que hay ahí dentro es constante todo el año. Con lo cual, si yo en el suelo tengo 15 grados de temperatura y fuera estoy a 5, estos 10 grados de salto térmico me calientan. Si dentro tengo 15 grados y fuera tengo 35, estos 15 grados me enfrían. Cuando se han estudiado, se han desarrollado las bombas de calor, que no es nada más que un frigorífico, al revés, pues entonces la bomba de calor se pone en casa. Te haces un sondeíto en casa, si tienes un chalet particular, te haces tu sondeo de 50 metros, o de 20 o de 30, ahora lo veréis, se pone un tubo de goma así, ese tubo de goma se mete dentro, se saca por fuera, se le echa anticongelante de coche, agua con glicol, se lleva a la bomba de calor y ya tienes no calefacción, que es lo que buscabas con agua a 70 grados, sino calefacción en invierno y aire acondicionado en verano. Que eso, la geotermia convencional a 80 grados no lo tiene. Y esto sí, y esto es omnipresente por todas partes. Entonces, el 75%
del consumo energético, del aporte energético, lo trae el terreno, y el 25% es el único consumo eléctrico que tenéis porque tenéis que hacer mover esta bomba de calor en casa. ¿Se aprovecha esto en España? Sí, por fin. Hace 10 años que hemos empezado a fabricarlo. En Madrid, la estación de metro del Pacífico funciona con geotérmico. La calefacción en invierno y acondicionado de la estación del Pacífico es un proyecto de demostración que pagó Europa, no era un pago de la Comunidad Europea. Al mostrar que en un metro se podía hacer eso, con las grandes corrientes de aire caliente que hay dentro del metro, etc. Bueno, pero la estación del Pacífico funciona así. Y hay muchos edificios. Y ya parece ser que va a salir ya una ley. Afortunadamente, tenía que salir con el anterior gobierno socialista, que Zapatero se paró cuando llegó el famoso, y Dios lo haya perdonado, ministro Soria, y puso el impuesto al sol y se cargó toda la renovable, y se me ha dicho que Dios era el infierno, seguro. Pero ahora se va a liberar de nuevo. Sabéis que el impuesto al sol ha quedado liberado ya y se pueden utilizar las renovables. Con lo cual van a haber ya muchas ayudas para esto. Parece ser que es muy inminente que salga una ley en la que obligue que todo edificio nuevo que se haga en España vaya con geotermia. ¿Cómo va a ir con geotermia? Y esto es muy curioso y vale la pena perder un momento para verlo. Chalets unifamiliares, casas unifamiliares, se hacen una serie de pocitos a 30, 40, 50 metros que captan, por aquí corren los tubos de goma, o si no intercambiáis con el agua de la piscina, da totalmente lo mismo. Es un intercambiador. Se pone un suelo radiante y automáticamente eso os da frío o os da calor. Estas son instalaciones que tendríais este es el acumulador que tendríais en casa. Esto es todavía mucho menos sofisticado. Aquí el agricultor lo que hace es coger una retro, escarga al suelo y a 2 metros o 1 metro de profundidad le pone los tubos de goma. Los tubos de goma, para aprovechar más el espacio, los pone en espiral y por ahí circula el agua con el anticongelante del coche. Y eso es lo que lleva después directamente a casa con el acumulador. No se complica más la vida, eso funciona. La inversión se recupera en 2 años, en 3 años. ¿Que el edificio es más grande? En los pilotes que constituyen el basamento, cuando se hace el pilotaje, en el pilotaje ya se venden, ya se fabrican las estructuras de acero del pilote que después se recubre con el hormigón, pero con los tubos preparados ya para que funcione, de manera que cuando se hinca el pilote, se hace el cimiento de la casa, ya va hincado el pilote con la estructura de acero y de hormigón, con los tubos para que circule el anticongelante por dentro. Con lo cual, claro, esta es lo que se llama el conocimiento geotérmico. Entonces, claro, esto es una tecnología tremendamente barata que se amortiza inmediatamente y que no falla nunca, porque el señor de los cuernos de abajo sigue dentro de la falla. El futuro es esto. El futuro para calefacción y aire acondicionado es esto. Aquí tenéis más ejemplos de cómo se construyen casas de ahora ya con suelos radiantes, ¿lo veis? De tuberías de plástico. Es que lo compráis todo prefabricado. Funciona perfectamente la geotermia en este caso. Y después queda el concepto de la roca, estoy pasando terreno seguida, la roca caliente seca. La roca caliente seca es diferente. Todo esto hemos funcionado por convección de fluidos. Pero, ¿y si no tenemos agua aquí? Si estamos en granito, porque hacemos un sondeo y todo el granito no tiene agua, ¿qué hacemos? Pues entonces están haciendo unas pruebas, empezaron en los años 80. ¿Por qué se empezaron pruebas? Por lo que pone aquí, porque 1 kilómetro cúbico de granito que esté caliente a 200 grados, es decir, que esté a 5.000 metros de profundidad, si lo enfriamos hasta 20 puede suministrar 10 megavatios durante 20 años, hasta que logremos enfriar ese kilómetro cúbico que ya está caliente. Esto es una energía brutal que está almacenada en el subsuelo y que solamente hay que extraerla. Pero ¿cuál es el problema? Que no hay agua para extraerla. El hombre blanco lo resuelve todo. Proyecto SURF pagado con dinero europeo. En el año 87 empezó a hacer unas pruebas. SURF está en un pueblecito que está entre Francia y Alemania, está en el sur. De manera que el gobierno alemán y el gobierno francés lo pagaron a tachas y para aprovechar la tecnología. Entonces lo probaron primero entonces se hace un sondeo hasta la profundidad que sea. Se probaron hasta 4.000 y ahora han llegado ya a 5.000. Hacen un sondeo
Cuando está el sondeo hecho, se inyecta agua a muchísima presión, de manera que la roca se rompe, se fractura la roca dentro y se forma una permeabilidad artificial. Se puede iniciar con explosivos y después seguir con agua a presión, pero se rompen, se fabrican fisuras artificiales. Se perfora otro pozo al lado no. Se hace un modelo matemático y se calcula, en función de la conductividad térmica de la roca, las temperaturas externas, se calcula el distanciamiento entre pozos. 300, 400, 500 metros aproximadamente. Entonces, a partir de ese momento, se hace la misma fracturación, pero de manera que el truco está en que las grietas que se forman en uno y las grietas que se forman en otro se comuniquen. Entonces se inyecta agua fría por un sondeo, se calienta a la temperatura que está la roca y se va extrayendo el calor que está almacenando la roca, que es prácticamente eterno. Entonces, esto ya lleva varios años funcionando, y ya hay una central que está funcionando en estos momentos en el sur, que es la central que tiene la Unión Europea de prueba, que tenéis una bomba que están poniendo en este momento. Pero, ¿cuál es el gran problema? El gran problema que tiene esta energía es que se han topado con un problema muy estúpido, tremendamente estúpido, y es que el agua está a 150, está sobre 170 grados. A 170 grados, o a 150, hasta 170 puede ser más o menos el límite. A esa profundidad, 5.000 metros, el agua es líquido. Vaporiza cuando sale a presión atmosférica. Entonces, el agua se mantiene líquida a lo mejor hasta 200 o 300. El nivel del agua, si la sondas al pozo, el nivel del agua a lo mejor es a 300 metros. Entonces tengo que poner una bomba para sacarlo. Bombas pueden ser de dos tipos. O pongo una bomba centrífuga sumergida que me la aspire de dentro hacia afuera, pero esas bombas son bombas petroleras que resisten muy bien a temperatura, pero cada año hay que cambiar las juntas. medio millón de euros de costes fijos por bomba por año. O bien se pone una bomba de eje vertical arriba, porque refrigera con el aire y simplemente es un eje con la zona de aspiración abajo. ¿Qué sucede? Que el eje, el límite tecnológico de los ejes está a 120 metros, porque si no la torsión del eje automáticamente se carga el agua. Entonces, si tú tienes el agua a 150 metros, la ves y no la puedes sacar porque no tiene demasiado coste y la auto tecnológicamente está preparada. Entonces, esto es lo que le pasó a este sondeo. Con lo cual, han metido un montón de dinero para fabricar bombas que aguanten temperaturas, que los ejes verticales han considerado bomba de 250 metros que exista, que empiezan a probarla. ¿Qué obliga esto? A desarrollar nueva tecnología, lo cual es bueno. Pero si esto funciona, llega a funcionar, aquí hacemos un agujero y sacamos toda la energía y no nos contaminamos, porque esta es la que está en todas partes con el gradiente geotérmico de 0,3 que hemos visto antes. No necesitamos anomalias térmicas. Bueno, ¿cuáles son los retos para terminar? Los retos son muy sencillos. Es decir, ¿por qué se utiliza la geotermia en muchos países? Porque la energía es muy barata, pero lo fundamental es porque es la única renovable continua. La energía no se puede acumular. Cuando sopla viento, los aerogeneradores generan viento. Cuando hay sol, las placas solares funcionan. Pero cuando no hay sol y no hay viento, por la noche las placas solares no funcionan y si no hay viento, la eólica no funciona. Con lo cual, la única renovable continua es la geotérmica. ¿Para qué se utiliza la geotérmica? La geotérmica se utiliza para cubrir siempre la demanda base de cualquier ciudad o de cualquier casa o de cualquier instalación. La demanda base es aquella que siempre tiene que estar funcionando, porque a un hospital hace falta siempre energía eléctrica, es una energía base. Cuando tendrá puntas de consumo. Las puntas de consumo entonces las cubrimos con la energía que provenga del petróleo o con la hidráulica. Este es el caso concreto de la isla de San Miguel, exactamente el 16 de enero del 2011. ¿Qué pasó? Pues que prácticamente el 25% de la demanda base de ese día era geotérmica, y esa es la que no se acaba. Entonces, la optimización energética está ahí, utilizar la geotérmica como demanda base y cubrir los picos con la eólica y con la fotovoltaica. No se termina. Ese es el futuro. El coste por megavatio, ya os he dicho que es tremendamente competitivo, es la más baja de todas. Aquí tenéis la energía geotérmica de ciclo binario, la de doble flash. Esta es la hidráulica, esta es la eólica. Sí.
Y lógicamente no tiene emisiones. No tiene emisiones porque la mayor parte de las veces el agua que sale pasa, o bien se turbina y se inyecta, o bien pasa por un intercambiador y se inyecta, por lo cual no le da tiempo de salir a la atmósfera. Entonces no hay ningún tipo de contaminación. Bueno, pues esto es lo que hace que sea atractiva. Pero, ¿por qué? Y concluimos con esto, ¿por qué en España no ha funcionado? Por un motivo muy sencillo. Que lo explico como con una anécdota personal. Hicimos el año 90-91, financiado por España entró en la Unión Europea en el 86, como recordaréis, bueno, conseguimos subvenciones y Bruselas soltó un dinero para estudiar el aprovechamiento energético de la isla de Lanzarote. En Lanzarote, en Montañas de Fuego, si lo conocéis, ahí tenemos 600 grados a 3 metros de profundidad. Entonces, ¿para qué vamos a estar haciendo sondeos de 2.000 y 3.000 metros para encontrar 200 grados cuando tenemos 600 en superficie? Bueno, se hizo un proyecto, se aprovechó, se terminó, Bruselas pagó el 50%, el Instituto Geológico y Mineral de España pagó el otro 25%, y el otro 25% lo pagó un ELCO, que era la compañía eléctrica de Canarias en aquellos años, que ahora ha quedado absorbida por Endesa. Suponemos que es Endesa. Cuando terminamos el proyecto y vimos que inicialmente en una zona muy pequeñita ya se podían sacar 11 megavatios, yo hablando con el director de UNELCO, el director de producción de UNELCO, me dice: Pepe, ¿lo podemos aprovechar? Sí, claro. Pero, ¿tú me garantizas que va a funcionar? No garantizar nada. La naturaleza es mi propia homogénea. Yo a mi escala, sí, pero después yo no sé lo que va a pasar. Evidentemente, con todo el material que se va a utilizar, que tendrá una vida media de 20 años, que es con la misma vida media que tiene una nuclear o puede tener una turbina de una central hidroeléctrica. En fin, los ratios son los mismos. Sí, pero te olvidas de una cosa. ¿Cuántos años va a hacer falta para poner todo esto en marcha? Pues como mínimo entre 5 y 7 años. Yo ya no estaré, los políticos ya no estarán. Todo aquello que no se haga en un ciclo electoral de 4 años. Menos de 4 años. Esa fue la respuesta. Eso os dice por qué en España nunca se ha aprovechado la geotermia, a pesar de que la hay. Ahora se empieza. Porque claro, hacer una casa, hacer una estación de metro, eso ya no va nadie a coger encima. Pero desde la crisis energética del 73 hasta ahora, no se ha hecho absolutamente nada de geotermia en el país, precisamente porque los políticos se han negado, porque un panel solar se pone inmediatamente y se puede inaugurar y da electricidad inmediatamente. Un molino se planta y da kilovatios o megavatios inmediatamente. Esto no. ¿Por qué? Porque esto es una actividad minera. Entonces tiene un riesgo. Os explico con una palabra muy sencilla. Una mina, vosotros la podéis explorar mediante mina, con galerías o a cielo abierto. A cielo abierto es más barata. Pero a cielo abierto, ¿qué sucede? A cielo abierto tenéis que hacer un enorme agujero así. Si el mineral lo tenéis aquí, tenéis que hacer un enorme agujero aquí, que va a ser escalonado para que los caminos puedan funcionar para llegar hasta abajo, que es donde está el mineral. Pero claro, ¿quién paga el coste de hacer ese gran agujero hasta llegar al mineral, que pueden ser años, haciendo la corta, que se llama en geología, de la mina, hasta que esa mina empiece a rendir? No hay empresas mineras estatales, como hay muy poquitas, son todas privadas, porque hay gente que se las juega. Entonces el Estado no quiere saber absolutamente nada de todo esto. Con lo cual la geotermia nunca se va a aprovechar. ¿Por qué? Porque es un recurso minero y necesita unas inversiones muy fuertes primero, la inversión de buscarla, la inversión de hacer los pozos, la incertidumbre de si un pozo lo voy a acertar o no. No olvidéis que son 10 kilómetros cuadrados de media, donde hay que pinchar, y como pinchemos un poco más para allá va a salir frío, porque vamos a pillar célula convectiva descendente y no célula convectiva ascendente. Entonces tiene su mucho riesgo. Entonces no hay ningún político que lo quiera hacer por ese riesgo. Español. Esto es la gráfica de los riesgos, veréis el riesgo ahí, y las operaciones mineras que hay que hacer. Es lo que ha sacado de España. Entonces, el dilema gubernamental, ¿cuál es en este caso? Es que hace falta una voluntad política, que en este país no ha existido nunca ni existirá. No, el que vale no se pone a político, el político se pone al que no vale. Que no vale para otra cosa. Y cuando se ponen de políticos nos demuestra que tampoco valen como políticos.
El Estado tiene que lo primero que tiene que hacer es lo que pasa en Canarias ahora. Y respondo a la pregunta, ¿y en Canarias sí o no? Ya se verá. Porque el gobierno tiene que establecer el modelo de financiación. Tiene que sacar una ley en la que diga cómo se va a financiar. Puede haber un modelo público, como en México o en Italia. Italia fue el primer país que utilizó la geotermia, antes de la Primera Guerra Mundial. El gobierno italiano tiene muy claro, a través del ENI, que sería el equivalente de nuestro antiguo INI con Franco, el uso de energía nacional, pues automáticamente eso lo coge el Estado. En México es la Comisión Nacional de Electricidad de México, porque la electricidad está nacionalizada. El que genera la geotermia es el Estado, que pone el dinero, que paga el riesgo y punto, y no hay más. En Indonesia, en Filipinas, que son ahora los países más punteros en geotermia, han optado por el modelo opuesto. Es decir, como en esos países había compañías petroleras, fundamentalmente Caltex, trabajando en esos países, y tenían máquinas de perforación, etcétera, y técnicos, el gobierno les ha llamado y les ha dicho, oye, ya que tenéis máquinas, tenéis técnicos, sabéis hacer geofísica, sabéis hacer geoquímica, ya que buscáis petróleo, ¿por qué no buscáis también geotermia? Es lo mismo, es vuestro trabajo. Vale, pues mira, toda la inversión la hacéis vosotros y os retribuyo el kilovatio al precio X, que tendrá una parte de subvención para que vosotros podáis amortizar toda la inversión que habéis hecho inicial, y yo con el precio del kilovatio os lo voy a remunerar. Pero este país adelanta. Y si no encontráis petróleo, encontraréis geotermia, porque tenemos Filipinas y Indonesia añaden volcanes. Han dicho que sí, pues funcionan mediante un modelo totalmente privado. Y después están los mixtos, que son muchos. Es decir, ¿qué hace el mixto? El mixto hace que el gobierno es el que paga el riesgo geológico inicial. El gobierno es el que pagaría la corta de la cantera hasta que se llegue al mineral. Eso os lo paga el gobierno, con dinero público. ¿Por qué? Porque sabemos que eso está ahí abajo. Y a partir de ahí, eso lo explotaréis vosotros. Yo os pondré el precio del kilo de oro, o el precio del hilo de cobre, o el precio del kilovatio que me corresponda para que vosotros recuperéis. Aquí no tenéis que recuperar ningún tipo de inversión, salvo la que vais a hacer trabajando, con lo cual los precios cambian. Pero el modelo es totalmente válido. Entonces el gobierno español todavía no tiene claro, porque nunca se le ha planteado, y cuando se les ha planteado ha dicho, yo no voy a hacer esto porque no lo voy a inaugurar yo, punto. Y no hay más. Entonces y después te ponen, no, es que todas las torres están en parque nacional. Claro, si queréis perforar en Canarias, pues el Lanzarote está en un parque nacional, el Teide está en un parque nacional, todo está en un parque nacional. Historias. Costa Rica es el tercer país productor de energía geotérmica de Latinoamérica y tiene una ley especial para usar la geotermia en todos los parques. Y como la geotermia es pequeñita, porque está en 10 kilómetros cuadrados, cabe todo, pues se pone ahí, se pone en la planta, se pinta la planta de verde, si el contorno verde no se ve, y ya está. Pero tiene una ley. Aquí no, aquí se escudan todos de que es parque, como es parque no vamos a... No. Entonces, esta es un poco la... Esto es un poco la... Esto lo podemos hacer. Pero lo fundamental, todo esto es la última, ya, termino. Inicialmente hemos hablado, que os lo habéis creído todos, que si el núcleo exterior líquido, que si el manto era plástico, que si los continentes flotaban uno encima del otro, que si la tectónica de placas... Vale. Esto es como lo que decíamos antes de la medicina. Tiene síntomas que se pueden asociar a un cáncer de hígado, como lo de antes, pero no te garantizo que lo sea. Esto es lo mismo. En prospección, en geología, se hacen unas geoquímicas, unas geofísicas, igual que en medicina. La geoquímica de la medicina es el análisis de sangre del médico y la geofísica de la geología es el TAC del médico. Pero el médico, hasta que no abre el cirujano, no sabe lo que hay dentro. Entonces, en geología, nosotros siempre decimos que la mejor manera de cargarse una tesis doctoral es perforando. Evidentemente. Puede salir cualquier cosa. ¿Cómo han aprendido los radiólogos a interpretar las radiografías antes de que hubiera tags y todas estas cosas? Abriendo. Cuando veían una mancha, pues decían, cuando el cirujano abría, oye, que ver hasta la veguera y nada, esto resulta que esto. Y así se ha aprendido. Pues aquí la única manera de aprender es haciendo agujeros. Entonces, se ha hecho un agujero, el más profundo del mundo. Lo hicieron los rusos.
cuando Rusia era todavía Rusia, la Unión Soviética, del año 70 al año 89, en la península de Kola. La península de Kola está ahí arriba donde está el triángulo, está el límite entre Rusia, Finlandia y Noruega. ¿Por qué se hizo ahí? Porque la geofísica era, la radiografía, era preciosa. Se veía, primero, la corteza granítica, la discontinuidad de Conrad, la capa, la corteza basáltica, la discontinuidad de Mohorovičić, se veía el manto. O sea, era un ejemplo de esos de libro que las ondas sísmicas te radiografiaban lo que había. Vamos a hacer un sondeo ahí. Entonces, la discontinuidad de Conrad, que separa el granito del basalto, en un modelo geológico de la terrestre, se consideraba que estaba, por geofísica, sabía 9.000 metros de profundidad. Bueno, pues se hizo el sondeo más profundo que se ha hecho en la Tierra, nunca se ha hecho ninguno más. 12.262 metros. Solamente lo podían hacer los rusos con capital público, evidentemente. En aquella época, además. Ahí está la máquina. Ahí está la máquina, la podéis ver, la torre, y esto era en el edificio de oficinas que hicieron, que cumplieron la forma de la máquina incluso para darle más prestigio. Y la máquina bueno, perforaron. ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado? Bueno, el señor ahora está tocado con una historia tremenda para que la gente no se acerque, porque ese pozo, cuando se destapaba, se oían los lamentos de las almas del infierno. Había ruido de fluidos dentro, lógicamente, y entrad por internet y poned el sondeo de Kola y vais a ver la cantidad de vamos, esto es para Iker Jiménez. Pero ¿a dónde quiero llegar? Quiero llegar a un punto muy concreto. La discontinuidad de Conrad, que en geofísica se veía perfecta, el granito y debajo el basalto a 9.000 metros, no existe. No existió, era todo granito desde el principio hasta el final. Con lo cual, señores, pongan ustedes el interrogante donde quieran. Grandes cantidades de agua en todo el sondeo. Hasta los 12.000 metros el sondeo iba aportando agua. A nosotros no nos enseñaron a todos en el bachillerato que había una cosa en la Tierra que se llamaba la presión litostática, y que la roca pesa, y cuanto más pesa los poros se van cerrando. A 12 kilómetros de profundidad había poros. Segundo concepto de la geofísica totalmente absurdo. Salió una cantidad de hidrógeno desproporcionada. El hidrógeno, helio, el helio es normal que salga, porque el helio se lo produce el manto y lo produce la corteza, y la diferencia entre helio 3 y helio 4 en nosotros es lo que nos hacemos servir para saber si es mantélico o es cortical, pero bueno, eso es otra historia. Pero el hidrógeno, nadie se espera la presencia de hidrógeno. En el fluido de perforación, pues sabéis que se echa agua con lodo para perforar, para que el resto salga para afuera. El lodo de perforación se había emulsionado con una cantidad de hidrógeno brutal, que llegaba a arder. Entonces, ¿qué pinta el hidrógeno a 12 kilómetros de profundidad en fase gaseosa? Con esas temperaturas. O sea, hay cosas que no. Y después, bueno, ya la última, salieron 24 especies de microplancton en un granito que tenía 6.700, perdón, en un granito entre los 6.700 metros y los 6.400 de profundidad. En un granito que se dató por potasio argon con 2.700 millones de años, salieron fósiles de microplancton. Cuando la edad de la Tierra son 4.500 millones de años, las algas fotosintéticas primeras que se han encontrado, los estromatolitos de algas de Australia, estos tienen 3.500 años, y los eucariotas aparecen en 1.800. O sea, estos son especies, pero vamos, de las primeras inicios de vida que hay en la Tierra. El granito siempre se nos ha explicado en la facultad y en todos los libros que es un producto de roca ígnea, que es de una lava que no ha salido de la superficie, que ha estado en estado fundido, bla 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 bla. Pues, ¿qué me estás contando? Entonces, ¿qué sucedió con este sondeo? Que se terminó el dinero y se tapó y no se ha vuelto a hacer ninguno más. Entonces seguimos en todos los libros de texto estudiando lo que estudiábamos antes.
Y este sondeo ha quedado hundido en la miseria porque nadie habla de él, porque es una apología del terrorismo hablar de este sondeo. Porque rompe todos los esquemas de la ciencia tradicional. Esto es a partir de cada cosa que sus consecuencias. Pero esas consecuencias quiere decir que todo aquello que... A ver, cuando se hace un modelo matemático ya las ecuaciones diferenciales, ya que si es otro, pues es homogéneo, que las condiciones de contorno es igual, intentamos conducir a aquello a lo que nos interesa. Pero cuidado con la geofísica. Imagino que sabéis la anécdota de 1 más 1 ¿cuánto es? A un ingeniero le preguntaron, oye, 1 más 1 ¿cuánto es? Y dice, 2. Digo, 2. Dice, sí, 2 más menos 0. Pues es un matemático. Oye, 1 y 1 ¿cuánto es? ¿Te creas que la pregunta no es trivial? Depende si lo define en el campo de los imaginarios, en el campo de los reales. La pregunta no es trivial, ni mucho menos. Yo te contestaré mañana porque no es sencilla. Para un geólogo le preguntan, oye, 1 y 1 ¿cuánto es? 2 más menos 2. Y para un geofísico le preguntan, oye, 1 más 1, dice, ¿cuánto quieres que te dé? Pues este cuánto quieres que te dé es exactamente esto mismo. ¿Cuánto quieres que te dé? Cuando la ciencia encuentra alguna cosa experimental como un agujero, como un sondeo y no cuadra, se tapa. Y después seguimos hablando de la tectónica de placas, del núcleo sólido, del núcleo líquido, bla, 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 con toda la ciencia que hay detrás de esto para encontrar los puntos calientes, etcétera, que hay tecnología y de la buena. Entonces, ¿cómo puedo concluir yo esto delante de astrónomos? Pues diciendo, no me vengáis con historias de que si ahora el rover ha puesto un sismógrafo en Marte o en la Luna o en Venus y un magnetómetro, de esa manera ya automáticamente ya si hay movida y el magnetómetro ya tiene núcleo. Mira, a mí no me parece creer. Pero con toda la ciencia que hay detrás de esto, fijaros cómo estamos. O sea, cuidado con la astronomía. Bueno, no, esto era simplemente era al final. De que al final de todo, podéis decir lo que queráis, la ciencia, repito, no es ni isótropa ni homogénea, pero el que manda en todo esto, en temas de la sociedad, es eso. Lo que haces hay que creer en él. Preguntas, imagino que no habrán muchas, ¿no? Porque ya he puesto en evidencia la ciencia. Si no tienes contestaciones raras. ¿En Kola había alguna razón para pensar todas esas capas? ¿O solo era pura teoría? No, una razón muy de peso. ¿Habían hecho los explosivos y medido los ecos y todo eso? En esa época, antes había habido una cosa que se llamaba el Proyecto Genómico Internacional, pagado por la mayor parte de países de la UNESCO, cuando empezó la tectónica de placas, para ver si las placas eran verdad o no eran verdad. Entonces, ese dinero ingente que puso el mundo y los principales países para ver esa tectónica de placas era cierta, estos sondeos formaban parte de... Este sondeo fue uno, después los americanos, como no podía ser de otra manera, hicieron otro del mar, se llamó el proyecto Moscú, que llegó a 8.000 y pico metros y tuvieron que pararlo porque la tecnología de perforación marina, sin giróscopos en aquella época no estaba tan avanzada como las que estaban, tuvieron que parar. Entonces este quedó como el único sondeo. Pero en los sitios típicos donde la geofísica se veía más clara. Fíjate, aquí se ve perfectamente todas las capas, mira. Hay un libro de la Schreier, de la holandesa, en la que está publicado todos los resultados sobre el mar. Evidentemente no lo encontraréis. Ni pidiendo una editorial. Se ha agotado o lo han agotado. Porque el científico no puede leer esas cosas que van contra las normas establecidas. Es una lástima, pero es así. Entonces estas cosas son las que te hacen dudar un poco de todo lo que...
¿Alguna pregunta más? Pues entonces despedimos a...